Muy bien, yo soy el padre Francisco Carrera, nací en Binéfar, Aragón, España. Esto es en el norte de España y primero estuve 7 años en el seminario menor de la diócesis, que era en Cataluña, porque mi zona es Aragón oficialmente, pero eclesialmente pertenecía a Lérida, que es una diócesis de Cataluña. Entonces estuve ahí 7 años y cuando estaba haciendo, creo que era segundo en el seminario, llegó un comboniano, uno muy conocido, el padre Enrique Faré. Él nos habló de las misiones y ya tendría yo 12, 13 años, desde aquel momento, y ya me cautivó la idea de la misión. Y desde entonces fui pidiendo, los superiores me decían que esperara, que era muy joven y tal. Y cuando terminé el bachillerato, hice el preuniversitario, entonces ya dije, yo siento que lo mío es que el Señor me llama a la misión, y ya me uní a los combonianos. Pero los combonianos estuve primero en el noviciado, en Moncada, en Valencia. Ahí hice los 2 años de noviciado, hice filosofía y en el 76 me enviaron a Chicago, en Estados Unidos, a abrir el teologado, el escolasticado. Y ahí estuve 4 años, hice teología y me pidieron que hiciera un máster en misionología también. Entonces lo hice, estuvimos allí, fue una experiencia muy interesante, y en el último año el provincial de España llegó por allá y me pidió que fuera a la revista Mundo Negro para trabajar en la revista, y con el encargo también de estudiar la carrera de periodismo, porque en España en aquel tiempo llegaron al gobierno los socialistas, y una de las cosas que pedían era que los directores de cualquier revista tuviera título periodístico. Así que a mí, poquito la vocación periodística me vino impuesta por las circunstancias, porque yo nunca había pensado en periodismo o en dedicarme a escribir. Eso fue un poquito necesidad del instituto. Entonces yo en aquel tiempo era obediente y tal, y bueno, pues desde entonces ahí me han metido. Después de Mundo Negro, allí estuve 9 años, trabajaba por la mañana, en la tarde iba a la universidad y saqué la carrera, y cuando ya me tocaba ir a misiones, el director dijo, no, yo ya no quiero más aquí, ya estoy cansado, y a mí me pidieron unos años de director, ya sin todavía experiencia de misión. Entonces estuve allí 3 años más como director de Mundo Negro. Eso fue del 80 al enero del 89. Sí. Entonces fueron 9 años, depende de cómo cuentes, por ahí, 9 años, 9.
Sí, prácticamente fue toda la década, sí. Y de allí, ya contento, iba a misiones, me enviaron a África, a Malawi, que es una provincia que comprende 2 países, Malawi y Zambia, para los combonianos. Y yo cuando de escolástico, había pedido Malawi porque era una provincia nueva, no era tan vieja como Uganda o Sudán o todo aquello. Digo, yo prefiero una provincia nueva donde pues se esté iniciando un camino nuevo de evangelización. Y ahí me enviaron. En eso aceptaron mi propuesta. Pero antes de salir de España, de Mundo Negro, ya el provincial de Malawi me escribió muy bonito, dándome la bienvenida, pero al final decía, llevamos años queriendo iniciar una revista para la animación misionera y te pedimos que tú aceptes, cuando llegues prepara ya material y te encargarías de lanzar una revista. Entonces yo cuando fui a Malawi ya parece que no me podía ya escapar del periodismo también. Y sí, fui a Malawi en enero del 89, hice primero 2 meses de introducción a la lengua, al chichewa, en Zambia, y ya el provincial me dijo, mira, te enviamos a una misión, pero el lunes tendrás que ir de la misión a la ciudad, preparar la revista esta, la lanzamos y tú te encargarás de ella un día a la semana, que era una revista pequeña, en lengua local, en chichewa, y era bimensual, o bimestral, cada 2 meses. Entonces yo con un día, yo terminaba el trabajo en la misión el domingo por la tarde, me iba a dormir en la ciudad a unos 50 kilómetros más o menos. El lunes trabajaba en la revistita y el martes en la mañanita me volvía a la misión. Sí. Entonces fue una experiencia muy bonita de misión, de trabajo con la gente, porque eso es una zona de poblados, no es una zona rural, en Lirangwe. Y ahí yo estaba contentísimo, muy satisfecho también de todo. Pero a los 5 años y un poquito me llaman de Roma, que en Filipinas necesitaban un director. Tuve que recoger las cosas rápidamente y mi preocupación era la revista de Malawi. Digo, es una revista, además, la única de la congregación en lengua local, porque se había hecho algo en portugués, en inglés, pero en lenguas locales africanas nunca habíamos publicado una revista. Hasta ahora tampoco, porque ya esa revista se llamaba Sicomo. Pero cuando yo me fui, intenté dejar a un padre y los postulantes para que la continuaran, pero a poco la fueron dejando. Sí. Entonces yo me fui a Filipinas en el 93 y estuve ahí hasta final del 99. Estuve 6 años, cogí la revista World Mission, que era en inglés.
La cogí pues recién iniciada, llevaba 2 o 3 años y me tocó, pues bueno, sí, continuar, desarrollarla allí por eso, 6 años. Ahí estaba prácticamente solo y eso me obligó a meterme pues en todos los aspectos, como el diseño, la diagramación, preocuparme de la imprenta, un poquito de todo. Y sí, fue una experiencia bonita porque también aproveché para viajar, ¿no? Como hacemos en las revistas, viajar por toda Asia para recoger materiales, preparar artículos. Y eso me sirvió mucho para conocer la realidad asiática. Me fui incluso a Oceanía. Estuve de viaje varias veces. Estuve sobre todo en Papua Nueva Guinea. Allí estuve 1 mes y medio, poquito, viviendo en una comunidad, era de unos sacerdotes filipinos que habían hecho un grupo misionero y trabajaban allí. Entonces yo aproveché, estuve 1 mes y medio para conocer un poquito, ¿no?, el estilo. Allí había muchos misioneros del Verbo Divino y franciscanos. Pero la vida de la gente era muy primitiva, yo diría casi más que en África. Hay con muchas guerras entre ellos, luchas entre clanes, aquello. Ibas por la carretera y veías flechas, de aquí para allá un grupo. Fue una cosa muy... te ayuda a entender que incluso allí en Asia, pues hay pueblos muy marginados, abandonados por ahí. Sí. Sí, entonces estuve allí 6 años. Cuando consiguieron enviar a alguien más, vino el ex general, el padre Glenday. Okay. Vino, él tomó mi lugar, yo estuve ahí unos meses introduciéndolo y de allí me volví a Malawi. Esta vez me dijeron, tranquilo, que ahora te vamos a dar unos años aquí de pastoral y todo. Yo bien contento, y al cabo de 1 año me llaman de Roma, que en Madrid, en Mundo Negro, había un problema, que el director ya tampoco podía seguir y me pidieron que volviera a España. O sea que toda mi ilusión de una experiencia más larga de misión, pues ahí ya se desvaneció. Entonces en 1 año me tuve que volver para España. Bueno, pues ahí ya conocía pues a todo el equipo porque yo había estado con ellos anteriormente y bien, fue una experiencia bonita. En ese tiempo ya Internet se había establecido e iniciamos un proyecto de digital. Preparamos un boletín digital, ¿no?, que enviábamos por correo electrónico a una serie de personas, comunidades. Entonces era una experiencia que ya iniciamos dentro de la redacción de Mundo Negro. Cuando yo estuve ahí 6 años, y entonces vino Ismael, que ya había estado con nosotros ahí estudiando, había ido a Chad, sí, y volvía ya para tomar la dirección de Mundo Negro. Entonces yo lo introduje, le dejé todo y a mí me pidieron que iniciara una página web para meternos ya un poquito más en lo que es lo digital. Entonces yo estuve 1 año más o menos preparando
un equipo que dejé ahí, éramos un periodista y yo, eso era todo lo... Pero ya conseguimos lanzar una web y al cabo de ese año a mí de repente me piden que vaya a Kenia, pero ya no para la misión, sino para hacerme cargo del centro de mass media de Nairobi, donde se publica New People, Sí, sí. que es una revista para toda el África anglófona. Y entonces estuve ahí estuve 8 años y medio, también muy interesante, por eso, porque como era una revista para unos 10 países, pues bueno, te tocaba visitar, viajar, hacer reportajes un poco de toda el África Oriental, ¿no? Entonces esto te daba un conocimiento. Pude volver a Malawi, ahí de visita, pero sí, visité Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Uganda, Suráfrica, en fin, eso te daba oportunidad. Principalmente los combonianos de la provincias combonianas, claro, sí. Y ahí conseguimos desarrollar New People, aumentamos mucho las suscripciones, la circulación y tal. Y en una ocasión vinieron los obispos de la conferencia episcopal, enviaron a un obispo a New People, dijeron, mire, sabemos que ustedes trabajan en los medios de comunicación de Roma, en Roma que hemos estado de reuniones, nos exigen que cada diócesis tenga su página web. Dice, y nosotros no sabemos cómo hacer. Entonces les dije, mire, yo conozco algo porque lo hice en Madrid, denme un mes, yo voy a preparar un plan y después lo hablamos. Entonces yo me preparé un plan, también me preparé con distintos programas un modo de hacer páginas web que no fuera muy complicado. Y les dijimos a los obispos, mire, les proponemos que de cada diócesis envíen una persona para hacer un pequeño curso de introducción. En ese curso, con cada responsable de cada diócesis, preparamos una página web y el responsable ya sale de aquí sabiendo cómo actualizarla. Y les pareció bien y varios obispos ya enviaron ahí sus representantes, la mayoría eran sacerdotes, otros eran laicos. Y con ellos hacíamos 3 horas cada sábado. Toda la mañana el sábado hacíamos un encuentro, les explicamos primero cómo hacer las páginas web, después con ellos mismos cada uno hizo su página web y así empezamos este trabajo. Al final, cuando yo me fui, teníamos unas 40 páginas web. Y no solo la página, sino también con 1 o 2 personas ya formadas para poder actualizar sus páginas web. Sí, eso fue una cosa que fue bastante interesante, esta cooperación con la iglesia local. Sí. Sí, ahí en Nairobi también teníamos programas de radio, y, en fin, producíamos vídeos, produjimos hasta una película en Swahili. Era el guión de la película era de un muchacho que vivía en una sociedad tradicional
va a la ciudad, aprende un poquito, quiere volver a su poblado para ayudar a la gente a desarrollarse, pero ahí se encuentra con todo el problema de la tradición, de los ancianos que no veían, en fin, fue interesante, pero la produjimos totalmente. Hicimos un acuerdo con una universidad, en una facultad de arte dramático. Yo creo que por ahí debo tener la película en algún sitio, sí. Pero fue una experiencia bonita, sí. Sí, ahí estuve 8 años o por ahí, y yo ya pedí, digo, bueno, ya 8 años, ya. Y enviaron a un africano de la provincia de Malawi, Zambia, para que se preparara. Yo estuve con él 1 año, lo fui introduciendo y él ya se quedó. Fue el primer africano que tomaba la dirección, digamos, de una revista hecha en África, del New People. O sea, que para mí era también una satisfacción ver, ¿no?, que poquito a poquito los africanos también llevaban adelante ya una revista en África. Pues existía otra en el Congo, que es Afrique Espoir en francés, sí. Pero esa estaba todavía, lo llevamos los combonianos europeos, y teníamos otra en Sudáfrica, también hecha por los europeos, y otra en Sudáfrica era Worldwide, era en inglés, que yo también ayudé a crearla, porque estamos en reuniones viendo a ver cómo hacerla y tal. Y había otra en Mozambique en portugués, pero también estaba en manos de los combonianos, creo que eran de Portugal, sí. Entonces fue New People, fue la primera revista o centro más media en manos de un africano. Y ahora ya poquito a poquito han ido. También teníamos Leadership en Uganda, que era para catequistas y tal, pero también en aquel tiempo estaba en manos de los combonianos, pero eran europeos. Ahora están todas ya, menos la de Mozambique. No, tampoco Sudáfrica, tampoco. Sudáfrica es todavía, el director es un español, porque de Mundo Negro se creó una escuela, sí. Y ahí venían combonianos africanos a formarse en los medios, ¿no? Y de ahí ha sido como una fuente de periodistas para África. Sí, ahora la del Congo está en manos, dirigida por un hermano congoleño que estudió en Madrid también. ¿Después de Kenia? Después de Kenia, yo estaba ya, digo, bueno, ahora que me dejen descansar un poquito, yo quería hacer algún curso, pero fui a Roma porque era la intercapitular y ahí estaban todos los provinciales. Yo cada año me tenía que reunir con los provinciales del África anglófona. Entonces me dijeron, vente para aquí y nos reunimos. Cuando llego a Roma ya había de aquí de Colombia el delegado, que era el padre Rafael Saboya, y enseguida me cogió aparte y dice, Paco, te necesitamos en Colombia. ¿Qué pasó? Y me dicen, tienes que venir, si no cerramos la revista. Yo digo, oye, mira, esto yo no lo decido.
tiene que ser la dirección general. Entonces enseguida me vino también el Provincial de España, que querían que volviera a Madrid para retomar la parte digital de páginas web y tal, que parecía que no funcionaba. Y había también de Inglaterra, me pedían para que fuera a apoyar la creación de un centro de revistas o de más media para toda Europa, que todavía no se ha conseguido. Pero a mí después me vino a Dirección General, me dijeron, mira, lo más urgente es Colombia, para no cerrar la revista, vete para allá. Yo, bueno, yo no tengo problemas, y aquí vine. Sí. 11 años. Entonces llevo ya 11 años del 6 de junio. 6 de junio ya cumplí 11, que son ya eso, 11 años y un par de meses.